Buenas tardes a todas las personas que se han dado cita a este interesante conversatorio sobre las metáforas del COVID-19 que tendremos como expositor estrella al doctor Leonardo Díaz. Les recordamos que esta es una actividad de la Facultad de Humanidades en coordinación con la oficina OCEPLANDI, la Dirección de Investigación de la Facultad de Humanidades y la Escuela de Filosofía. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y a través de la emisora Innovación Cristiana, donde nos reportan sintonía Francisco Mercado y Samuel Sánchez desde Estados Unidos. Agradecemos a todos los estudiantes, amigos, seguidores, profesores que nos acompañan por diferentes motivos, uno porque le interesa, otro por amistad, en fin, aquí estamos. El conversatorio que nos corresponde el día de hoy viene con un interesante expositor. El doctor Leonardo Díaz, filosofía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en metodología de la investigación científica por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y maestría por la Universidad del País Vasco, donde también hizo su estudio doctoral. Su tesis versó sobre las revoluciones científicas y las tensiones que generan a partir de los libros de Thomas Samuel Kuhn. Es un especialista de filosofía de la ciencia, de filosofía del lenguaje, un gran conocedor de Wittgenstein, de Thomas Samuel Kuhn y de todo lo que corresponde a la filosofía de la ciencia. Es miembro fundador de la Asociación Dominicana de Filosofía, es presidente de la Comisión de Filosofía de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, donde también es miembro de Número, donde allí también es miembro de Número y presidente de la comisión que se encarga de todo lo relacionado con el aspecto filosófico. Ha sido profesor de pregrado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, de INTE, del Bonó, de UNIBE. Y ha sido profesor también de maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y profesor del doctorado en humanidades también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El doctor Leonardo Díaz es actualmente el director de la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. Anteriormente fue director de la Escuela de Filosofía, donde dejó una impronta a nivel de institucionalidad, a nivel de actividades académicas, a nivel de respeto hacia los profesores y puso en alto y hoy cosechamos muchos frutos de su trabajo en la Escuela de Filosofía. También es un escritor prolífico, escribe actualmente para el periódico digital Acento, donde ha ido especializando una serie de artículos que van relacionados con la pandemia. El profesor doctor Ramón Leonardo Díaz Díaz también fue galardonado con el Premio Nacional de Ensayo. El año ya lo va a decir él, porque eso no me lo sé yo. Yo me sé nada más las cosas importantes. De manera que vamos a tener hoy un banquete con el profesor doctor Leonardo Díaz. También vamos a agradecer que tenemos personas desde Puerto Plata. Está el profesor de psicología Severo Ignacio, que está desde Puerto Plata. Y tenemos personas que están de diferentes partes del país. La temática es la que sigue. El doctor Leonardo Díaz, la temática que normalmente él utiliza cuando participa en una conferencia es que él expone, no muy largo, él es de poner corto al principio para generar una serie de cuestionantes y a partir de las cuestionantes es que entonces él luego comienza a explayarse. Si vamos a tener un primer momento donde el doctor Leonardo Díaz va a exponer. Está por demás decirlo que el doctor Leonardo Díaz ha sido también conferencista internacional en México, en Chile, en Argentina, en España y en Perú, y por demás también ha sido escritor de revistas indexadas a nivel internacional. Yo a veces me hago la cuestionante de cómo él puede dedicarse a tantas cosas, es decir, hacer tanto trabajo aunque sea en su propia área y cosechar tantos frutos y tantos éxitos. Sin más preámbulo, con ustedes el doctor Leonardo Díaz. Bueno, muchas gracias, William, por esa
generosa presentación y les doy la bienvenida a todos, ¿no? Les agradezco el que nos acompañen en este banquete del día de hoy, que, bueno, por tradición, digamos, la naturaleza del banquete es que el coordinador del conversatorio tiene un texto que le sirve de base y a partir del cual, bueno, pues hace la reflexión y entonces hacemos la conversación. El texto que yo he escogido para este conversatorio de hoy es un texto de una de las grandes ensayistas norteamericanas del siglo XX, Susan Sontag. El texto que he escogido es El SIDA y sus metáforas, pero no realmente para hacer una reflexión sobre el SIDA y sus metáforas, sino que lo que quiero es, a partir de ese texto, que hagamos una reflexión sobre la cuestión de las enfermedades y sus metáforas y que, bueno, en función de eso pues tengamos el conversatorio, incluyendo, cuando hablamos de las enfermedades y sus metáforas, las metáforas que podemos ver en la actual pandemia de COVID-19, ¿no? Relacionándolas con otras enfermedades como el cáncer, etc. Bien, decía que el ensayo de Susan Sontag, El SIDA y sus metáforas, es un texto breve que complementa un texto que ella había escrito una década atrás, a mediados de los años 70, titulada La enfermedad y sus metáforas. Sontag había tenido la experiencia personal de sufrir un cáncer como el que ella lidió durante 2 años, lo sobrevivió mucho tiempo porque el cáncer lo tuvo cuando ella estaba en la 4ª década de vida y sobrevivió hasta tener 70 años, murió a los 71 años en el año 2004. Entonces la experiencia de Sontag como paciente de cáncer fue que había un sufrimiento añadido al paciente, además del sufrimiento objetivo propio que genera una enfermedad como el cáncer y que tenía que ver con la manera de percibir al enfermo y que contribuía a la manera en que el enfermo se percibía a sí mismo. Y que también estaba íntimamente vinculado a una cosmovisión del mundo estructurada en metáforas, ¿no? En la idea de Sontag, las metáforas contribuyen a estructurar el mundo, una idea que ya estaba plasmada en un texto clásico de 1980, escrito por George Lakoff y Mark Johnson, Metáforas de la vida cotidiana, ¿no? Ese texto es posterior a la reflexión de Susan Sontag. En ese texto, estos autores muestran cómo las metáforas configuran nuestra realidad y nuestra realidad social, ¿no? De tal manera entonces que las metáforas no son simplemente un mero recurso literario, sino que van conformando un entorno desde el cual se van generando una serie de disposiciones, una serie de subjetividades con las cuales entonces vamos a lidiar con los problemas. La noción de metáfora que Sontag toma es la clásica de Aristóteles, ¿no? Que es dar a una cosa el nombre de otra, o hablar de una cosa como si fuera de otra, como cuando, por ejemplo, hablamos de una enfermedad en términos bélicos, ¿no? Simulándola o viéndola o percibiéndola como si fuera un enemigo que tenemos que combatir en una batalla. Repito que la idea de Sontag es que las enfermedades, especialmente las grandes enfermedades que asociamos con la muerte, como el cáncer, como el VIH-Sida y los virus, las pandemias, pues conllevan usualmente un discurso metafórico que para nada ayuda a aliviar el sufrimiento del paciente. Entonces, ella escribe La enfermedad en sus metáforas y una década después El SIDA y sus metáforas con el propósito de, usando sus propias palabras, aliviar el sufrimiento innecesario. Citando a Nietzsche, ¿no? Que no se sufra más por pensar en la enfermedad que en la enfermedad misma. Se trata de un esfuerzo por designificar las enfermedades. Cuando hablo de designificarlas es que pierdan
esa semántica del horror, esa semántica del estigma, esa semántica del miedo, que convierte al paciente en una víctima, en un apestado, en un estigmatizado, en un excluido social. Y al mismo tiempo desmitificar, designificar las enfermedades significa también descargarlas de toda una serie de significados con las cuales en la cultura occidental tradicionalmente hemos asociado a las grandes pandemias. Un castigo, una maldición, una prueba, una vergüenza, etc. Es un esfuerzo de intentar desmontar, digamos, los mitos relacionados con las enfermedades, esos significados de prueba, castigo. Hoy podríamos agregar también complot con el virus del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19. Se trata de desmitificar las enfermedades y activarse, informarse como paciente, para que con la ayuda de la experticia médica podamos hallar la verdad. La empresa no es fácil porque el pensamiento médico moderno, desde la perspectiva de Sontag, se inicia incorporando la metáfora militar, entre otros tipos de metáforas. Le cito: la medicina se volvió verdaderamente eficaz y las metáforas militares cobraron nueva credibilidad y precisión solo cuando se consideró que el invasor no era la enfermedad, sino el microorganismo que la produce. Desde entonces, las metáforas militares han permeado cada vez más todos los aspectos de la descripción de una situación médica dada. La invasión es vista como una invasión de organismos extraños, ante la que el cuerpo responde con sus propias operaciones militares, como la movilización de las defensas inmunológicas, mientras que la medicina, como la jerga de la mayor parte de las quimioterapias, es agresiva. Sontag relaciona el discurso militar de la medicina moderna con el desarrollo de la sociedad capitalista. Se cuestiona si no es inevitable que en un tipo de sociedad regida por el cálculo del interés y el provecho personal, el discurso bélico sea el único capaz de movilizar a las personas en vez del discurso ético, por ejemplo. Hoy día lo vemos con la emergencia de la COVID-19. En mi artículo de acento titulado Metáforas militares, yo mostraba algunos de los ejemplos que forman parte del discurso político contemporáneo. Expresiones como estamos en guerra, o el enemigo penetró hace ya tiempo en la ciudad, o la victoria será total, son solo algunas de las perlas que han formado parte del discurso de gran parte de los líderes del mundo, los llamados a gestionar la crisis. Las metáforas militares al mismo tiempo también fomentan el autoritarismo de los estados de excepción, que, como ya manifestaba Sontag y ya posteriormente muchos filósofos hoy, es motivo de preocupación por el hecho de que existe el peligro latente de que los estados de excepción de una manera u otra tiendan a normativizarse, de tal manera de que cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, democrática, hayamos perdido toda una serie de derechos que teníamos antes del estado de excepción. Desde la perspectiva de Sontag, las metáforas militares también contribuyen a estigmatizar ciertas enfermedades y por ende a quienes están enfermos. Es lo que ha acontecido con el cáncer, lo que aconteció o ha acontecido con el VIH-Sida, tal vez menos con los pacientes de COVID-19, pero tampoco estos han estado exentos de la estigmatización. El estigma se acentúa con los virus, porque está siempre latente, aún en personas asintomáticas, como ciertos portadores del SARS-CoV-2, lo que hace que las personas sean vistas como una amenaza potencial, desnaturalizando las relaciones humanas, especialmente si son extranjeras. Si hay una observación interesante del texto de Sontag, y que ella lo señala para las grandes pandemias del pasado y que lo volvemos a retrotraer hoy, o traer a colación, mejor dicho, con la pandemia del COVID-19, es la cuestión de cómo la pandemia, el virus siempre viene de fuera, del otro, desde el extranjero. Hacía una interesante observación
entre la manera que tenemos de entender los virus como algo que siempre proviene de fuera, del extranjero, del otro, nunca como un mal interno. Hace una observación, por ejemplo, como la sífilis en el siglo XV era vista en Inglaterra como el morbo gálico, en Francia le llamaban el morbus germánico, los japoneses le decían el mal chino, y yo traía a colación de que fíjense cómo en la emergencia de la pandemia actual se sigue viendo el virus como algo que viene de fuera, del extranjero. En Estados Unidos se habla del virus chino, pero en China también se hablaba de que el virus había tenido en un momento su gestación en Estados Unidos. La cuestión es que, dice Sontag, existe un vínculo entre la manera de imaginar una enfermedad y la de imaginar lo extranjero, lo extraño. Sontag señala que Europa misma se imagina como centro cultural que por derecho está libre de enfermedad y que por lo tanto cuando se encuentra afectada por un virus siempre es porque este proviene desde fuera de los límites de Europa. Los significados estigmatizantes de un virus son más pronunciados cuando se entienden como el producto o la consecuencia de la acción del enfermo. Piensen en el caso del paciente del VIH, ¿no? A quien hay también unos significados estigmatizantes con los virus cuando se entienden que son consecuencia de la conducta humana, especialmente aquellos que tienen que ver con cierto comportamiento sexual. Es el caso del VIH-Sida, ¿no? De una manera u otra, el VIH-Sida cargaba con el estigma de que era el producto en un principio de individuos que hacían un comportamiento contra natura. Y evidentemente eso llevaba a tener una configuración o un imaginario del enfermo de VIH-Sida, ¿no? Como alguien que estaba siendo condenado por sus propios actos, ¿no? Que estaba sufriendo las consecuencias de actos que él había generado y que por lo tanto, pues, lo merecía. También habría que agregar aquí que hay una tendencia, digamos, los psicólogos lo saben, a incurrir en la falacia del mundo justo. Esa idea de que de una manera u otra las tragedias, las grandes enfermedades, pues responden a un orden de justicia. Que de alguna manera u otra la víctima ha hecho algo para merecer lo que sufre, ¿no? ¿Quién sabe si esta carga semántica mística se relaciona con esa observación tan acertada de Sontag de que las epidemias asociadas a la licencia sexual, como el VIH, generan fantasiosas ideas de contagio por vías no venéreas en los lugares públicos, ¿no? Las enfermedades con significados estigmatizantes aíslan, condenan a la soledad. Ese es uno de los aspectos más negativos que tienen. Sontag cita a Dogny, tal como la enfermedad es la mayor de las miserias, así la mayor miseria de la enfermedad es la soledad que tiene lugar cuando la naturaleza infecciosa de la enfermedad disuade de acudir a quienes han de asistir, cuando hasta el médico apenas se atreve a venir. Se trata entonces de una proscripción, de una excomunión del paciente. Al sufrimiento vinculado con la soledad viene también el relacionado con la degradación, la deshumanización, la distorsión del rostro. Sontag hace mucho hincapié en el hecho de que las enfermedades son más o menos estigmatizantes en la medida en que son capaces de distorsionar el rostro humano y asemejarlo al rostro animal. Le cito: por mucho que la filosofía y la ciencia modernas hayan defenestrado la distinción cartesiana entre mente y cuerpo, ello no ha modificado en un ápice nuestra convicción cultural acerca de la distinción entre cara y cuerpo, distinción que influye en todos los aspectos de los modales, la moda, la apreciación sexual, la sensibilidad estética. Casi todas nuestras ideas de lo adecuado, la idea misma de persona, de dignidad, depende de la distinción entre cara y cuerpo, de la posibilidad de que la cara quede o se ponga al margen de lo que le pasa al cuerpo. Y por letales que sean las enfermedades como el infarto o la gripe, como no dañan ni deforman la cara, nunca inspiran espanto. El daño a la cara, entonces, después de cerrar la cita,
El daño a la cara se convierte en una marca o en sello de corrupción y de muerte. Así, por tanto, Sontag nos invita, ya a manera de concluir mi exposición para dejar abierto el conversatorio, Sontag nos invita a desmitificar, a designificar entonces las enfermedades, los virus, y abandonar ese discurso militar, ese discurso belicista. No se nos está invadiendo, dice Sontag. El cuerpo no es un campo de batalla. Los enfermos no son las inevitables bajas ni el enemigo. Nosotros, la medicina, la sociedad, no estamos autorizados para defendernos de cualquier manera que se nos ocurra. Y en cuanto a esa metáfora, la militar, yo diría, parafraseando a Lucrecio, devolvámosla a los que hacen la guerra. Excelente la participación del doctor Leonardo Díaz. Ese es su estilo. Ahora vamos a pasar a las preguntas, los comentarios, y ahora entonces que de una u otra manera se enriquece aún más la conversación con el doctor Leonardo Díaz, porque es aquí donde comenzamos entonces, diríamos que al debate profundo en sí. Ahora él simplemente, él ha arrojado, ha tratado de herirnos nuestro amor propio con algunas ideas para que entonces allí iniciemos. Todo el que quiera hacer una pregunta, simplemente levanta la mano, abre su micrófono y entonces allí vamos a pasar las preguntas. Están por aquí con nosotros el profesor Efraín Marte, que se integra por primera vez a este tipo de actividad conocida como el banquete. Está Marlon Mesa, que también es por primera vez. Efraín Javier. Efraín Javier. Lo que pasa es que entonces Efraín, con esos nombres medio raros, enredan a uno. Y también está Leonardo, el doctor Basilio Florentino, que aún con ciertos problemas de salud, dijo, yo no me puedo perder este banquete. Hola, colegas. Leonardo. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Y bien, simplemente levantan la mano, le abrimos el micrófono, ustedes lo abren y de ahí hacemos la pregunta. A lo que se anima alguno, doctor, yo tengo aquí ya 6 preguntas que he ido recibiendo por diferentes vías, pero voy a comenzar con la primera. La primera es, ¿por qué, aunque usted lo dijo brevemente, por qué Susan Sontag habla de metáforas? Porque cuando se habla de metáforas del COVID, como que las enfermedades o las pandemias quieren decirnos algo, pero eso podría ser desde el punto de vista médico a través de los síntomas, pero a través del campo filosófico y la interpretación que usted hace, ¿por qué usted cree, así como usted es especialista y puede determinar por qué Kuhn usa el término paradigma, por qué usted atribuye que Susan usa el término metáfora para referirse a las enfermedades? Sí, en el inicio de mi exposición había señalado que hay un supuesto implícito en la concesión de Sontag y que ya tiene una tradición en la filosofía del lenguaje. Había citado también el texto de Lakoff y Johnson, metáforas de la vida cotidiana. La idea en esta tradición es que las metáforas no son meros recursos literarios, sino que la naturaleza de nuestro lenguaje es metafórico. Entonces, el discurso con el cual que nosotros elaboramos, que es una construcción social, evidentemente, no es una construcción personal, privada, el discurso que construimos contribuye a generar realidades sociales, es decir, va generando entornos y disposiciones, decía también, que nos hacen lidiar con las situaciones problemáticas de una manera o de otra. Me explico. Nosotros podemos, por ejemplo, abordar una enfermedad y entenderla en términos bélicos, que es el caso que hemos visto aquí, que hemos cuestionado. Pero ver una enfermedad en términos bélicos implica una disposición entonces hacia la guerra. E implica una actitud... cortado. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí, ahora, pero No. se estaba escuchando cortado. ¿Me escucha? Pero parece que es la conexión de Dustin porque se está escuchando bien. Ok, bueno, pues decía que
nuestro lenguaje de una manera u otra configura la realidad social, nos genera ciertas disposiciones y ciertas actitudes. Por ejemplo, decía, las metáforas bélicas, ver una enfermedad en términos de metáforas bélicas, nos lleva entonces a tener una actitud bélica y a justificar determinados estados o situaciones sociales que están acordes con una guerra, pero que no están acordes con el tratamiento de una enfermedad. Entonces, lo que Sontag quiere mostrarnos es cómo nuestro discurso sobre la enfermedad no solamente genera determinados tipos de entornos sociales, sino también que agrega sufrimiento al paciente, porque va generando una serie de subjetividades, una serie de percepciones del entorno del paciente que le hacen ver como un apestado, como un excluido, como alguien extraño, etcétera, etcétera, ¿no? Para poner solo algunos ejemplos. Excelente. Josecito Santana está desde Puerto Plata, el profesor Víctor Burgos, tu amigo, desde Santiago, el decano Dionis Rufino está por ahí presente hace rato también, está peinadito, se peinó para este banquete, para que no te quede, y diferentes profesores. A ver, ¿quién se motiva para hacer cualquier pregunta? Aquí, Josecito Santana. Mi pregunta, ¿me escuchan? Sí. Mi pregunta va orientada a cómo el estigma se puede volver hacia los profesionales que atienden a los pacientes, es decir, a los médicos. Porque reciente estaba leyendo donde se reportan casos en distintas partes del mundo de médicos que han sido agredidos, abucheados por el hecho de que las personas se pueden sentir en riesgo de que el médico los puede contagiar por el hecho de que trabaja con personas contagiadas. Ajá. Sí. Fíjate que esa estigmatización a la que tú te... Entonces mi pregunta es... Ajá. Sí, creía que lo habías hecho, pero bueno, dile. Activa el micrófono, Josecito, que lo había apagado yo. Activa el micrófono para que la pregunta. Y las demás personas, por favor, mantener el micrófono apagado hasta que puedan tener el momento de participación. Ahí sí, Josecito. Bueno, sí, la pregunta es esa. La situación del médico ante el estigma cuando se presenta. Sí, es que te iba a decir que la estigmatización del médico viene en tanto que él se puede convertir en potencial portador del virus. Era lo que decíamos de ese carácter estigmatizante de los virus, porque aún las personas que son asintomáticas pueden ser vistas como potenciales contaminadores, y los convierte entonces desde la perspectiva del semejante en una amenaza. Y ahí es donde está la cuestión. Esos casos a los que tú te has referido, de médicos, por ejemplo, en Argentina, en España, que cuando vienen a su apartamento resulta que son vilipendiados, se les acosa, se les dice que se larguen del apartamento, que si quieren contaminar a todo el mundo. En el fondo lo que está reflejando es precisamente ese temor visceral que se tiene a la muerte, a la que está asociada el virus. Ahí es donde está la cuestión, ¿no? Bien. Joel Mercedes tiene una pregunta. La puede hacer de manera directa, Joel. No, habla por aquí mismo. Ya tiene el micrófono activado. Buenas noches, profesor. Sí. Usted sabe que estamos en la era de la hiperinformación, tanta información que llegó antes de que el virus pisara la República Dominicana, para ponerle un ejemplo. Sí. Con este tipo de tecnología, las redes sociales, mucha gente comenzaba a especular sobre qué era el virus, qué traía, Sí. a pesar de que la ciencia cada día trataba de responderse preguntas. Uh-huh. Entonces, ante otra situación que pueda darse en un futuro, donde se sobreentiende que estaremos más avanzados, ¿cómo podemos identificar esas metáforas para darle una información pertinente a las personas de realmente cómo cuidarse, si usted sabe que a partir de ahora nuestra vida va a ser totalmente distinta? Ok, hay varios
en tu planteamiento, ¿no? Por un lado, tenemos que tener claro lo siguiente: la sobreexposición a la información que tenemos hoy no necesariamente nos hace mejor informados, ni nos hace ciudadanos con mayor discernimiento. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Es decir, las redes sociales, de hecho, generan lo que hoy ya conocemos como el efecto burbuja. Un individuo, pues, que ya tiene una serie de presuposiciones, como todos tenemos presuposiciones sobre los fenómenos humanos, tiende a interpretar los datos por un fenómeno que los psicólogos conocen muy bien, el sesgo de la confirmación. El sesgo de la confirmación es que uno no ve la evidencia contraria a lo que ya cree, reinterpreta los datos para que coincidan con lo que ya uno cree. Entonces, si usted está convencido que el virus del SARS-CoV-2 no fue un virus que surgió en una mutación de animales, de un salto de mutación de animales a seres humanos, sino que fue una conspiración política en un laboratorio, por más evidencia que se le muestra a usted de que eso no es así, pues usted objeta esa evidencia. Y cualquier elemento que usted pueda tomarlo, cualquier dato que usted pueda tomar para reforzar lo que ya usted cree, usted lo toma como una evidencia. Yo tengo, por ejemplo, la experiencia de un colega que él está convencido de que la epidemia forma parte de un complot de la OMS para diezmar la población mundial. Y entonces él usa como ejemplo que si sale, por ejemplo, la información de que la OMS rectifica alguna información que había dicho antes, bueno, pues eso él no lo ve como el proceso natural que tiene la ciencia, de que vamos conociendo un virus y vamos rectificando nuestro punto de vista, sino que eso es la prueba de que realmente la OMS tiene malas intenciones. Entonces, así funcionamos en el mundo de hoy, es decir, nos encerramos, además de que recuerden de que en la medida en que compartimos nuestras informaciones por redes sociales, recibimos retroalimentaciones de otros que comparten esas creencias y que terminan entonces ya reforzándonos en nuestros prejuicios, en nuestras presuposiciones. Entonces, no necesariamente el desarrollo tecnológico conlleva que nosotros vamos a estar mejor informados para lidiar con una pandemia. Y por eso, los que nos dedicamos al ejercicio filosófico de las humanidades, insistimos en el papel que tienen que jugar estas disciplinas para ayudarnos a ejercitar el razonamiento crítico, el discernimiento crítico, ¿no? Para que discernamos la información incorrecta de aquella que no lo es. Eso no significa que nosotros vamos a estar exonerados en el futuro de incurrir en falacias o en incomprensiones, pero sin duda que no ejercer el debate crítico, el razonamiento crítico, nos coloca en una situación más desfavorable para lidiar con futuras pandemias, ¿no? Muy bien. Doctor, está presente su amigo y su hermano Javier Elena. Saludos. Aquí están los Javier. Ignacio, Santiago Ignacio tiene una pregunta. Aquí está Ignacio. Activamente, él está desde Santiago, psicólogo, también es de la Facultad de Humanidades. Y tiene una pregunta. Activado. Saludo para todos. William y los demás. Saludos. William, Puerto Plata, William. Puerto Plata. Saludo para Josecito, que es mi beta asistente aquí. Hace un momentito hablaban ustedes del miedo de la gente, de los pacientes, a ser contaminados por el médico. Pero hay otro elemento que hay que agregar, que es el que tiene que ver con la autoridad del médico, que ha perdido en este caso. Porque todo el mundo cree, en este caso, que tiene parte de la información y que esa información es la real. De ahí entonces que los médicos, más que el miedo, pienso que a ser contagiado por ellos, han perdido autoridad porque todo el mundo cree que tiene una información, porque esa información cambia cada día y se ha perdido un poco de confianza. Aquí en Puerto Plata nosotros trabajamos, los psicólogos, con las familias de los pacientes COVID positivos, que fue una experiencia interesante. Y lo que nosotros hacíamos los psicólogos en contacto con la familia, entre otras cosas, era endosar autoridad al médico
porque había mucha desconfianza. Entonces yo pienso que un factor fundamental es que esta pandemia ha venido en un nivel de información muy distribuida, errada en gran parte, pero donde cada quien cree que tiene la información real, una información que cambia, y eso sin duda le ha quitado autoridad a la medicina, y eso ha valido en gran parte que se vea como una guerra para que dejemos de razonar efectivamente y comencemos a buscar un objetivo donde todos somos protagonistas. Y el médico, que en teoría debía llevar la vanguardia como general, se convierte para muchos en un soldado más que no está tan ubicado como en otros casos. ¿Va a agregar algo a esa pregunta, a ese comentario? No. Ok, entonces voy a presentar ahora, para que se vayan preparando, las personas que han ido levantando la mano para ir dando los turnos. Está presente también el coordinador general de Generación Nova, el profesor Eulogio Silverio. Entonces, vamos a pasar ahora. Marlon Mesa tiene una pregunta, luego iría Víctor Álvarez y luego iría Víctor Burgos, para que estén atentos con los micrófonos. Antes, William, quería agregar algo a la participación anterior. De hecho, que creo que estamos hablando de dos momentos distintos. Una cosa es la situación del paciente que va donde un psicólogo, y que creo que es una etapa ya posterior a la que yo me estoy refiriendo, a lo que se estaba refiriendo la persona que motivó la pregunta originariamente. Severo Ignacio, desde Puerto Plata, psicólogo. Sí, es decir, me refiero a lo siguiente. Comparto totalmente de que hay también una crisis de autoridad que forma parte de un entorno, es decir, la idea de que vivimos en una sociedad donde todas las opiniones son respetables, lo cual es una falsedad. Todas las personas son respetables, pero no todas las opiniones son respetables. Es decir, y eso no hay duda que socava la autoridad epistémica de, por ejemplo, los expertos. Pero la situación a la que nos estábamos refiriendo es una situación más primaria. Uno cree, por ejemplo, que el conjunto de vecinos que en un apartamento le ven al médico que viene vestido, que saben que acaba de salir del hospital y reaccionan de manera visceral contra él, diciéndole, no entra aquí a este apartamento, no vas a contaminar a todo, lárgate, vete de aquí. Yo no creo que la cuestión ahí sea por un problema de que ellos no están creyendo en la autoridad epistémica del médico. Es que en ese momento hay un problema de un miedo primario a la muerte que asocian con el virus. ¿Y qué es lo que genera la estigmatización? Es decir, usualmente los virus están asociados a la muerte. La generan inmediatamente o posteriormente. Aunque no todo el que recibe un virus necesariamente esté condenado a morir, en el imaginario colectivo se tiende a asociar el virus con la muerte. Fíjense el caso del VIH-Sida. Hoy, una persona que adquiere el virus del VIH, pues puede llevar una vida relativamente normal si se somete al tratamiento de los antirretrovirales. Y sin embargo, para mucha gente, tener el virus es automáticamente está condenado a morir. Hay una asociación del virus con la muerte, pero sobre todo del virus con el contagio que me lleva a la muerte. Y eso es lo que hace muchas veces que se generen esas reacciones a veces histéricas, ¿no? Marlon Mesa tenía una pregunta en el chat. Bienvenido, Marlon, a este conversatorio. Tiene que activar el micrófono, por favor, Marlon. Sí, bueno, saludos. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, Marlon. Sí. Saludos, Leonardo, y todo el equipo. Leonardo, te escuchaba al inicio y no podía dejar de pensar en la manera en la que la prensa cubana, por ejemplo, está presentando toda la situación. Cada enfermo que se recupera es un logro de la revolución. Cada paciente que muere en Estados Unidos es una pérdida, es una muestra de la ineficacia del capitalismo. Sí. Y entonces, pensando en esto del lenguaje belicista, que es tan común en este tipo de sistemas, yo anoté la pregunta en el chat, pero te hago aquí ahora. ¿Cómo tú percibes que estas metáforas con las que también de manera belicista se está tratando el tema de la enfermedad pueden como que acentuar o despertar o remover las viejas hegemonías esas que vivíamos norte-sur, capitalismo, socialismo, etcétera? Sí, gracias por tu pregunta. No es que las metáforas per se
digamos, aunque contribuyen, generen viejas rencillas o viejas políticas. Pero el discurso, digamos, belicista, pues se da en el marco de una lucha geopolítica. Eso sí está claro, ¿no? Es decir, cuando tú escuchas, por ejemplo, las metáforas de Donald Trump, por ejemplo, contra China, esas metáforas están elaboradas dentro de precisamente una lucha geopolítica con China. Está claro, es decir, no es inconsciente, no es espontáneo, forma parte de un discurso político consciente, ¿no? Por otra parte, hay el señalamiento que tú señalabas de regímenes de sociedades cerradas, donde evidentemente están en un constante estado de excepción. Y como están en un constante estado de excepción, pues el discurso que emplean siempre es belicista, todo el tiempo. Es decir, están en guerra permanente. La guerra forma parte de la normalidad. Por lo tanto, el discurso bélico forma parte de la vida cotidiana, es la cuestión. Agregando subrayando en un aspecto que tú señalabas, que es lo que puede llamarse el ocultamiento o el aislamiento hermenéutico. Se clausuran los espacios designificados a la ciudadanía porque se le oculta la información. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay por ahí un mito, un relato de que sociedades cerradas pueden lidiar mejor con pandemias como esta que sociedades democráticas, que China pudo lidiar mejor que las sociedades democráticas porque tenían un mayor control sobre la sociedad, y eso es mentira. Corea del Norte, que Vietnam, que se manejó mejor, Rusia al principio como ejemplo. Y no olvidemos que esta pandemia se origina en Wuhan y se expande porque se ocultó la información, porque los primeros médicos que denunciaron la pandemia fueron silenciados, se les castigó, se les decía que no debían hablar de la pandemia, y posteriormente, cuando ya no se podía ocultar más, fue que China informó a la OMS de que estaba surgiendo un nuevo tipo de virus. Entonces, no es verdad que una pandemia se lidia mejor con ella silenciando la información o ocultándola, como pasa con las sociedades cerradas, sino que lo que hemos visto es que aquellas sociedades donde la gente tiene un mayor nivel de educación y donde a la gente se le ha informado a tiempo sobre el virus y cómo lidiar con él, son las que han manejado mejor la situación de la pandemia, ¿no? Como tenemos los ejemplos de Europa nórdica, de Finlandia, de la misma Alemania, etc., ¿no? Víctor Álvarez. Bien. Parte de lo que iba a preguntar se ha comentado. Yo quería preguntarle al compañero profesor, en el contexto dominicano, y ya él dijo algo un poco de lo que pasa en el mundo. Si se ve lo que está ocurriendo con el COVID-19 desde la perspectiva de la metáfora belicista, toda situación bélica necesita un liderazgo. Entonces, a mí me gustaría conocer su opinión acerca del tipo de liderazgo que debería asumir el control de una situación como la que está pasando la humanidad en este momento. Y en el caso típico dominicano, porque meses anteriores, por ejemplo, a la aparición ya en el país de la pandemia, frente al Congreso había todo un discurso, y había todo un discurso por la radio, por los periódicos, en la universidad, de todas partes, de que nos encontrábamos ante el inicio de las pretensiones de alguien para convertirse en dictador. Luego ahora que la pandemia llega, que comienzan los muertos, los enfermos, todo esto, la medida económica y todo lo demás, se nota un desafío de la población ante un liderazgo que se siente como débil, un liderazgo que deja que, por ejemplo, los comerciantes le digan, mañana vamos a abrir, no me importa lo que diga el gobierno, y entonces aquí hace como que todo el mundo lo que le da la gana, y estamos ante una situación, desde la concepción que el maestro nos ha dicho, bélica. O sea, estamos ante una guerra contra una entidad cuyo pérdida es la muerte. O sea, no se está jugando aquí con que yo pierdo dinero, con que yo pierdo la vida si perdemos esta guerra. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo considera el profesor que debería ser más efectivo, en el caso, por ejemplo, dominicano, para salir exitoso de esta guerra? Yo ya di un elemento en mi intervención anterior, y es que yo creo totalmente en un liderazgo democrático informado, apoyado en el conocimiento científico, ¿no?
si hay algo que lamentablemente hemos visto en el mundo de hoy, es como líderes que están al frente de naciones importantes, pues no creen en el juicio científico, se apoyan en la superstición o privilegian sus intereses comerciales por encima de la opinión científica, y eso debe preocupar cuando estamos hablando de alguien que está al frente de una nación, ¿no? Especialmente de una nación cuyo destino repercute sobre el destino de otras naciones. Pero en el caso también de República Dominicana, yo entiendo que además de la idea de que un líder debe ser democrático, debe ser educado, también tiene, y que tiene que apoyarse en el conocimiento científico, tiene que tener una sensibilidad hacia una comprensión transdisciplinar del problema de una pandemia. Y en una intervención que yo tuve en un conversatorio anterior, señalaba que, por ejemplo, una sociedad como la nuestra es compleja, no solamente por el hecho de que está estructurada sobre la base de una economía informal, sino porque también tiene una serie de patrones culturales que dificultan llevar a cabo determinadas políticas públicas. Estoy pensando, por ejemplo, el caso que tú señalaste, Víctor, del confinamiento, ¿no? Es decir, hay patrones culturales en el barrio dominicano que dificultan cumplir el confinamiento, que no solamente tiene que ver con la realidad objetiva de que el individuo que vive en el barrio tiene que salir a buscar la comida o a buscar que alguien le preste algo, o que el espacio de por sí es hostil para quedarse ahí en la casa. No, también hay unos determinados patrones culturales, unas ideas del espacio, de los roles de género, etc. Entonces, un liderazgo al frente de esta nación tiene que ser sensible al juicio de, por ejemplo, los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos, porque no es un fenómeno solamente clínico. Entonces yo decía que no se entiende que en una comisión, por ejemplo, que tiene que lidiar con una pandemia como esta, y que no haya allí, por ejemplo, especialistas de ciencias sociales y de humanidades que tienen que dar una mirada que nos ayude a comprender el fenómeno y a cómo lidiar con él. Nuestro liderazgo inclusive ha fallado en cosas tan básicas como hasta la publicidad. Solamente hay que ver la publicidad que se lleva a cabo en la televisión dominicana en los inicios de la pandemia, que uno la veía y el que veía esa publicidad pensaba que esta era una sociedad de clase media, ¿no? Aquí todo el mundo tiene una llave de lujo en el baño que está abierta echando agua 24 horas al día. Entonces, ese tipo de deslices, ese tipo de dar la espalda a la ciudadanía, a la ciudadanía real, a la del barrio, ¿no? O fundamentalmente a la mayoría de la población dominicana, y solamente concentrarse en un pequeño segmento de la población dominicana, quizá la que menos necesita del asesoramiento, porque usualmente es la más educada y sabe cómo debería actuar, pues yo creo que es algo también que deberíamos contemplar para el futuro. Es decir, necesitamos un liderazgo que no solamente se apoye en el conocimiento científico, sino también que sea sensible al conocimiento social, al conocimiento humanístico, al manejo, a la comprensión de los patrones culturales de la nación dominicana, para que podamos tal vez sintonizar mejor con los sujetos a los que estamos tratando de ayudar. Bien, excelente, excelente. El doctor Víctor Burgos. Ok. ¿Cómo está, querido hermano? Leonardo, permiso. Víctor. Muy bien. ¿Se me oye? Sí, ¿Se me oye? Hermano. Claro, hermano. William, Leonardo, mi aprecio para todos. ¿Se oye, William? Sí, se escucha muy bien. Sí, se oye, maestro, se oye. Se oye. Bueno, no tenía... Pregúntale a Víctor que dónde consiguió peluquero. La mujer mía me afecta. Bueno, mi saludo y mi aprecio y mi satisfacción por participar de estas consideraciones tan prácticas, poco usual a los filósofos. Yo tengo una inquietud que quizás, bueno, ya las últimas reflexiones me legitiman esta pregunta. El COVID, la pandemia, toda esta situación mundial, esta peste, ha dado oportunidad para que el Estado, ese ámbito del poder,
se recoja de nuevo o no se recoja, sino que asuma un papel que había sido disminuido en estos tiempos últimos. Se habló de un estado mínimo una vez. Yo mismo trabajé la privatización y todo eso. ¿Cómo Leonardo nos reflexiona en este sentido de que este estado viejo escondió a los individuos, los metió en su casa, les suprimió hasta sus libertades, los espacios públicos quedaron vacíos y el estado quedó de nuevo todopoderoso? A mí me gustaría una reflexión en este sentido de parte de Leonardo. Sé que no se aparta porque de la metáfora. No, está íntimamente vinculada a uno de los problemas que estuvimos tratando, de la cuestión del estado de excepción, ¿no? Es decir, una de las situaciones que genera una pandemia de este tipo es que genera una situación de excepcionalidad que implica, como situación de excepcionalidad, la constricción de las libertades ciudadanas, ¿no? Que convierta en legítimo lo que en una situación de normalidad consideraríamos inadmisible o inaceptable, como por ejemplo que no podamos circular por las calles a determinadas horas o que tengamos que estar enclaustrados en nuestra casa, más allá de que queramos o no, etc. Claro, la preocupación filosófica que está ya en el texto de Sontag y que ha vuelto a estar en el tapete en el discurso filosófico europeo es la cuestión de hasta qué punto un estado de excepción puede terminar normativizándose. Es decir, ¿qué significa eso? No significa, cuando decimos que el estado de excepción se normativice, no es que nos vamos a quedar encerrados en la casa con toque de queda permanentemente, no. Es que determinados tipos de control biopolítico que considerábamos inadmisibles antes de la pandemia, podamos aceptarlas o acatarlas bajo la excusa de la seguridad. Es decir, por ejemplo, que desde la perspectiva del Estado se puedan poner en funcionamiento controles, por ejemplo, a través de dispositivos electrónicos para determinar si un paciente ha contraído el virus o no lo ha contraído, si ha estado en contacto con alguien que lo ha tenido, etcétera, ¿no? Y de esa manera entonces provocar un aislamiento focalizado, por ejemplo, ¿no? Que esta situación de excepción nos lleve a una situación en la que podamos justificar que el Estado utilice nuestros datos biométricos contra nosotros mismos, ¿no? Es decir, supuestamente para protegernos, pero para luego usar un control político de ellos, ¿no? Entonces está ahí evidentemente latente la posibilidad, ¿no? No podemos decir que eso es un sueño distópico, está ahí como posibilidad. Y por supuesto, las sociedades se enrumban hacia un lugar o hacia otro en función de las luchas sociales, de las luchas entre las fuerzas sociales. Entonces, claro, todo va a depender hasta qué punto la ciudadanía esté dispuesta a privilegiar su seguridad en función de la libertad. Siempre se ha dicho que ese es el temor, que si al ciudadano le dices, ¿qué prefieres? La seguridad a la libertad, escoja ceder libertad, lo que es una falsa dicotomía, porque realmente nuestra seguridad también está íntimamente vinculada a un ejercicio de libertad. Muy bien. Anthony Almonte. Bien, saludos. Gracias, maestro. Profesor Leonardo, dentro de la discursiva y la metáfora de la pandemia al inicio, ¿cómo el Estado o el gobierno o los grupos políticos pueden manejar las estadísticas de las enfermedades para su beneficio y para hacernos ver que en un momento de principio de la pandemia estamos en crisis y que ahora podemos estar en una futura salida de la pandemia, y cómo utilizar ese discurso o esa discursiva para justificar unas elecciones? ¿Cómo se influye? O sea, esa manera, ¿de qué manera se utiliza políticamente? Bueno, ¿Y cuáles serían, por ejemplo,
las consecuencias para nosotros. Vamos a ver, hay muchas cosas ahí en la pregunta. Primero, está dando por supuesto de que no sé si te estás refiriendo a la realidad dominicana, de si dices que se ha hecho así. Yo creo más la bien... realidad dominicana, totalmente. Todo lo que compete a nosotros. Sí. Mira, yo creo que en gran parte, con respecto a los datos, el Estado dominicano se ha visto envuelto en la misma dinámica, digamos, que se han visto todos los estados del mundo, es decir, por un problema de acceso a los datos. Recuerda que uno de los problemas fundamentales que tiene este virus es que es asintomático, pero eso significa entonces que hay muchísimas personas que no pueden ser detectadas como portadores del virus, pero también tú tienes que agregarle situaciones sociales muy propias de la realidad dominicana, que hacen también que resulte muchas veces difícil contar con datos fidedignos, que hayan sus registros. Por ejemplo, cuánta gente que tenía o que sentía síntomas del virus se negaba, por ejemplo, a salir de su casa, a ir a un hospital, porque no quería que lo dejaran en cuarentena, tenía temor de que lo dejaran en cuarentena, o porque sabe lo que es el desastre de la salud pública en este país, entonces tenía miedo de que fueran a atenderlo allá, entonces mejor trataba de medicarse en su casa. Esos son individuos que no van a quedar registrados en el sistema. Es decir, desde el primer momento, el Estado dominicano ha tenido que lidiar con sus registros, como todos los estados del mundo. Es decir, ningún estado del mundo, ni siquiera aquellos que han, digamos, tenido, digamos, una mayor cantidad de pruebas, una mayor capacidad de detección de los pacientes de COVID-19. Ningún estado del mundo tiene un registro real de cuántos infectados hay en su territorio. Siempre todos están con un subregistro, ¿no? Y eso lo van reconociendo. Y observa cómo, en la medida en que van aumentando las pruebas en todos los países, se van modificando los datos, la tasa de mortalidad, etcétera, porque, por ejemplo, si tienes una tasa de mortalidad con respecto a una determinada población de infectados y resulta que aumenta la población de infectados, producto de que los has detectado con pruebas, mientras que la letalidad, digamos, se queda más o menos constante, pues evidentemente que se te va a reducir el índice de mortalidad. Pero la cuestión es que yo entiendo que más que una cuestión de mala intención, yo creo que hay un problema de que hay mucho de dar palos a ciegas, ¿no? Y porque estamos por la misma naturaleza del virus, en parte, pero tampoco vamos a quitar responsabilidades también a los estados en el manejo de las epidemias. Yo diría que la mayoría de los estados del mundo han reprobado la prueba de cómo lidiar con esta pandemia, ¿no? Víctor Álvarez tiene un comentario que vi en el chat. ¿Tiene ya el micrófono activado, Víctor? ¿Puede hablar? Sí. Acerca del chat. Bueno, yo planteaba que el profesor, al hablar sobre esto de la tendencia a restringir ciertos derechos humanos, por ejemplo, en el estado de excepción, se confronta con el hecho de que en el momento del COVID, toda la tendencia, todos los pensadores, todo lo que es el liberalismo, todo lo que es la democracia y la lucha hegemónica del bien contra el mal, de la democracia contra el totalitarismo, el llamado totalitarismo, implicaba que lo que tenían que hacer los países era debilitar el Estado. Es decir, que lo que tenemos que hacer es que el Estado se vaya haciendo bien chiquito, bien chiquito, bien chiquito, y que no se meta en nada y que deje que las cosas avancen como la gente les dé la gana. Por ejemplo, un caso específico aquí, para ponerle un paréntesis, la compra por Internet. Entonces, que todo el mundo sabe que afecta a la industria dominicana y que en eso deberíamos pensar de manera nacionalista. Pero bien, cerrando el paréntesis. Entonces, digo aquí que ante esta situación, definitivamente los pueblos han tenido que rendirse a lo único que tiene el control de todo en un momento, que es el Estado. Y los hombres, entonces el Estado, que es visto como el gran administrador de la sociedad, la diferencia que el compañero profesor anota es que al momento de llegar la epidemia, tienen buenos o malos líderes. Porque el gobierno es una cosa y el Estado es otra. Pero es cierto que si el Estado no estuviese
los recursos militares, administrativos, financieros, no se tomaran la medida para proteger a la población, porque aún teniéndolo, vuelvo al caso dominicano, no me quiero salir del caso dominicano porque es el que conozco, la realidad de la vida se ha impuesto para que la gente tenga que buscársela como sea, y el Estado se ha sentido débil. Por ejemplo, a los 60 y pico de días, todavía sigue cayendo gente presa por violar la cuarentena. Sin embargo, el Estado prefiere tomar la gente presa y no cambiar dentro del derecho que le da el estado de excepción la normativa. O sea, en vez de pasar a 2,000 pesos para que una persona entienda que si se expone a violar lo que el propio Estado dice para la seguridad de esa propia persona, no serían solamente 2,000 pesitos de multa, pero fíjense que en 60 días no hay ninguna disposición para, por ejemplo, evitar que la gente esté en la calle después del toque de queda. Entonces, aquí también se está sembrando mucho, se está sembrando el hecho de que la individualidad a veces se ejerce por encima de lo colectivo. Y fíjense una cosa, como la humanidad no puede privilegiar lo individual, la humanidad tiene que privilegiar siempre, siempre, siempre lo colectivo, porque nosotros estamos sobre la tierra el tiempo que nos toca para hacerle útil a los demás, no para que todos los demás nos sean útiles a nosotros. Doctor Leonardo, ¿tiene algún comentario a eso? Eso es lo que quería comentar. Hay un punto que yo quería conectar con la intervención de Víctor ahorita, ¿no? De Víctor Burgos, y ahora de Víctor Álvarez también. De Víctor a Víctor. De los dos Víctor. Sí. Y que no es exactamente la cuestión de liberalismo, pero sí la cuestión siguiente, la de un modelo económico que se nos quiso vender como la panacea para los problemas de todos, ¿no? Ustedes hablaron de un Estado, creo que fue Víctor Burgos que habló de ese Estado pequeño, ¿no? De reducirlo prácticamente al Estado mínimo, ¿no? Y que decíamos que no, que el Estado no está para resolver las cuestiones sociales, que eso hay que dejarlo a los mercados, que el mercado tiende a resolver sus propios problemas, que el mercado tiende al autoequilibrio, ¿no? Y que si nosotros le dejamos al mercado los celulares y las computadoras, como la educación y la salud, que son más importantes, no se lo vamos a dejar al mercado también, ¿no? Yo creo que si hay algo que ha puesto explícitamente esta pandemia, es la falsedad de ese mito. Era falso antes ya, pero si hay algo que la pandemia ha explicitado, es que no podemos dejar los asuntos neurálgicos de una sociedad al libre mercado. Ahora todos acuden al Estado, ahora todos queremos que el Estado resuelva los problemas de la salud, pero nos pasamos años debilitando al Estado en materia de salud. No queríamos que hubiese inversión en los hospitales públicos, no queríamos que hubiese inversión en la educación pública, pero ahora necesitamos que la educación pública sea buena, ¿no? Sobre todo en esta situación de crisis. Pero tenemos escuelas desmanteladas, escuelas públicas desmanteladas, hospitales desmantelados, tenemos una deuda social acumulada. Entonces, si tenemos ahora es una oportunidad para repensar el relato, no para desmontar el relato, ¿no? Para recordar insistentemente a aquellos que se han pasado décadas diciéndonos a nosotros que el mercado es la solución. Yo no soy enemigo del mercado, yo creo en una sociedad abierta, pero lo que sí creo es una sociedad donde el mercado esté regulado. Es decir, donde, por ejemplo, no dejemos todo al supuesto autoequilibrio del mercado, ¿no? Y donde la educación y la salud, pues, estén reguladas por el Estado, ¿no? Es decir, que haya una educación pública sólida, que haya una salud pública sólida, que haya un estado del bienestar, ¿no? Que proteja a los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que aquellos que nos dijeron que no, que eso ya estaba desfasado, que ya eso eran tiempos de la Guerra Fría, y que ahora sencillamente teníamos que dejarlo al libre mercado, pues ahora nosotros tenemos la oportunidad para mostrarles, decirles, miren lo que ocurre cuando todo se lo dejamos al mercado, ¿no? Y cuando no tenemos un Estado que es responsable, que invierte en salud y educación, que tenga un sistema de seguridad social que sea sólido para que pueda, cuando se produzca una emergencia como esta, pues salir en el auxilio de los ciudadanos. Doctor,
Doctor Leonardo Díaz, excelente todas sus participaciones y excelente todas las preguntas. Cuando comenzó el asunto del COVID-19, hubo una serie de potencias mundiales que comenzaron a echarse la culpa uno a otro. Después en Estados Unidos, después que Estados Unidos echaba la culpa a China, después que Rusia le echaba la culpa a Estados Unidos y a China, en fin, de una u otra forma se tejió allí en el morbo de la gente el asunto de que había una posibilidad de una teoría de la conspiración, donde incluso se habló de un simulacro que se hizo en Nueva York y que eso era parte de un preámbulo, en fin. Desde el punto de vista y a partir de la lectura que usted ha hecho de Susan Sontag, ella toca toca el tema de la conspiración en las pandemias, en las enfermedades, o a partir de sus interpretaciones se podría entender que la teoría de la conspiración también son parte de la posible pandemia. No, ella no toca el tema del complot específicamente, pero sí toca un punto muy interesante, que es cómo interpretamos o reinterpretamos las enfermedades, las pandemias, los virus, como la amenaza que viene del exterior, del otro, del extranjero, ¿no? Y entonces, lo que sí yo agregaría a esta reflexión es el hecho de que para mí perfectamente la cuestión del complot forma parte de esas metáforas, digamos, con las cuales vamos pensando las situaciones o vamos pensando los fenómenos. La teoría del complot, desde mi punto de vista, es fructífera porque psicológicamente le da muchas veces a la gente una cierta seguridad. Es decir, de que nosotros tenemos el control sobre acontecimientos que realmente son el producto del azar. ¿Está claro? Entonces, muchas veces nosotros concebimos que realmente son seres humanos los que, digamos, en cámaras ocultas o escondidas, pues diseñan, digamos, situaciones que pueden ser peligrosas para todos nosotros. Eso nos resulta, digamos, muchas veces más tranquilizador a pensar que sencillamente no se trata de que seres humanos hayan concebido ningún tipo de plaga o de mal universal, sino que es sencillamente un producto de acontecimientos fortuitos que pueden ocurrir en la naturaleza y que por lo tanto están ahí latentes y que nos pueden perfectamente dañar en cualquier momento, ¿no? Eso genera una cierta ansiedad, una cierta situación de incertidumbre, y no todos están en condiciones psicológicas o desean vivir con la incertidumbre. Bien. Excelente, excelente. Bueno, Elvin Rafael Ogando Polanco de Santiago tiene una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Ok. Al doctor Leonardo Díaz. ¿Qué pasaría si la pandemia llegaría a nuestro hermano país de Haití? Dios no lo permita, y se desbordara el virus COVID-19. ¿Qué pasaría en nuestro país? Como sabemos ya que en nuestro país, en verdad, existe cierta seguridad, pero no una seguridad excelente, por así decirlo. Igualmente que en Haití. ¿Qué pasaría en este caso? Principalmente con aquellas personas que son de color oscuro, por así decirse. Bueno, no veo aquí la relación con tener el color de la piel. Que yo sepa, no hay una relación entre el color de la piel. ¿Ah? Sí, sí. No hay. Leonardo, el COVID es racista. No, Leonardo, no. Anteriormente, al principio se estuvo hablando, un francés lo planteó de hacer prueba en África, porque supuestamente los africanos tenían una defensa o una resistencia mayor. El índice de infectados en África había sido menor, y entonces los franceses, un francés específicamente, planteó hacer pruebas en África, o sea, probar las vacunas en África precisamente por ese fenómeno. No sé si está conectado con lo que él quiere decir. Sí, pero que el punto ahí es, recupera unos viejos imaginarios que tenemos sobre la raza negra. Yo pienso que lo que ocurre con África, igual que con Haití, como con muchos países
que tienen estructuras sociales e institucionales similares a muchos países africanos, a países como Haití, es que hay un subregistro muy acentuado. Es decir, por ejemplo, yo no me creo los datos de que lo que se dice que hay de infectados en Haití es realmente la cifra real, es decir, de que son tan pocos. Yo lo que pienso es que Haití, como tiene un serio problema institucional, un serio problema de registro en todas las facetas de la vida social, pues subregistra mucho más que, por ejemplo, países que tienen un mayor desarrollo institucional. Entonces, lo mismo pasa con muchos países africanos. Si ese fenómeno que vemos con Haití, lo vimos con muchos países que están caracterizados precisamente por su bajo desarrollo institucional, es decir, que tienen una baja tasa de infectados. Y dice, ¿pero por qué hay tan pocos infectados? Usualmente la pregunta que yo me hago es si realmente ese es el registro real de personas infectadas. Si hay su registro en países que tienen mayor tradición de registrar personas que se infectan con virus como este, países como Haití, supongo que la situación tiene que ser más acentuada, ¿no? Entonces, no creo que la cuestión sea si el virus va a llegar a Haití, está ahí. Yo lo que pienso, lo que no sabemos es cuál es la cifra real de infectados que hay. Y, evidentemente, que si hay una cantidad de infectados, inclusive, no tiene ni siquiera que ser muy alta, basta con que esté circulando a través de la frontera, entonces se va a convertir evidentemente en un foco potencial para futuros brotes. Eso es indiscutible. Es decir, la circulación desorganizada, la circulación descontrolada, la ausencia de distanciamiento social ha mostrado ser un foco peligrosísimo de contagio. Inclusive países que habían aparentemente ya doblado la curva de la pandemia, ahora se encuentran con que han provocado medidas de desconfinamiento tal vez muy rápido y están experimentando un segundo brote. Entonces, evidentemente que eso tiene que ser una lección para nosotros. Si nosotros no tenemos cuidado porque estamos demasiado preocupados por la cuestión de la economía y comenzamos a hacer una desescalada sin control, pues podemos tener un brote mucho más peligroso y dañino que el que hemos tenido hasta ahora. Y si por supuesto nosotros no tenemos cuidado en el control de la frontera, evidentemente, pues también por ahí tendremos un puente de circulación del virus, evidentemente. Leonardo, William, ¿me permite una pregunta? Claro que sí, claro que sí. Bien, mira, he escuchado atentamente lo que planteaba Marlon y leí lo que escribió Víctor por ahí. Yo realmente pienso que en un estado cerrado, en una sociedad que tiene control de sus ciudadanos y que realmente tiene información de todos ellos, al margen de la cuestión ideológica, ¿verdad que sí? Les resulta más fácil controlar el virus, porque tiene más información, tiene más control, la gente, ellos dan una orden y la orden se acata o se asume la consecuencia, pero en la situación nuestra ya tú sabes lo que pasa. Pero mi comentario lo quiero es hacer con el mismo título de la actividad, y es que cuando se anunció de que iba a venir la cuarentena, muchas personas que yo conozco no solo cogieron para el supermercado, sino que los que tienen armas de fuego se aseguraron de tener suficientes municiones, porque en un estado de cuarentena prolongado, la clase media y la clase alta podría tener alimentación para durar unos cuantos meses, pero llegaría un momento en que en ciertos hogares vecinos no iba a haber alimento y esos amigos no iban a dejarse morir, naturalmente iban a coger para las casas que ellos suponían donde había algo que encontrar, que buscar. Entonces, en ese sentido, le veo mucha relación a
a la metáfora de guerra, ¿verdad que sí? La metáfora bélica con la situación psicológica que se genera por lo menos en la población. No sé qué tú tendrías que decir. Sí, no, o sea, la noción de estado de excepción evidentemente es lo que tal vez podríamos más asociar a un estado de guerra, ¿no? Y claro, la cuestión es, digamos que es lo que hemos visto, digamos, en el discurso político contemporáneo, es que se acentúa la noción de estado de excepción tratando de movilizar a las personas en función de un discurso bélico. Tal vez, como dice Sontag, porque tal vez solo a través de un discurso bélico es como ya podemos movilizar a las personas hoy en día, porque ya no la podemos tal vez movilizar con razones más humanitarias, tal vez, o más éticas, etcétera, no sé. Entonces sí, hay evidentemente que el estado de excepción crea a priori o no a priori, crea de manera, digamos, inmediata una situación psicológica de guerra. Pero yo entiendo también que luego el discurso, las actitudes y las prácticas que durante el estado de excepción toman los estados pueden acentuar más o menos la percepción psicológica de que estamos en un estado de guerra, ¿no? Es decir, de que yo entiendo, por ejemplo, pongo el caso, una sociedad, por ejemplo, como la sociedad norteamericana en estos momentos. Yo entiendo que es más probable que un ciudadano norteamericano se sienta o en mucho más en una situación de guerra, que por ejemplo, tal vez un ciudadano que está viviendo el estado de excepción en una sociedad, tal vez, qué sé yo, como Suecia o como Corea del Sur o como Hong Kong, etcétera, etcétera, ¿no? Porque forma parte en el estado de excepción actual hoy de la sociedad norteamericana. Cada día, todos los días, teníamos a un presidente que hacía una rueda de prensa como el comandante en jefe prácticamente de un ejército que está en guerra y que recurra constantemente a metáforas belicistas. Entonces, eso expandido por los medios de comunicación, pues también va generando un entorno subjetivo favorable a la guerra. Con respecto a la primera parte de tu intervención, no, yo fijé mi postura. Yo no creo que los estados, las sociedades cerradas sean las más propensas a resolver situaciones como esta. Se pone el modelo de China, pero es que Creo que no te entiendo. China no resolvió o no ha resuelto mejor la pandemia que, por ejemplo, otras sociedades democráticas, como Alemania, por ejemplo, o como Corea del Sur, o como Hong Kong, o como Dinamarca, o como Finlandia. Entonces, ahí tenemos toda una serie de países democráticos que mostraron ser mucho más efectivos en el lidiar con la pandemia que sociedades cerradas. Claro, la cuestión es la siguiente. ¿Qué tienen en común esas sociedades como Finlandia, Suecia, Corea del Sur, etcétera? Que son democracias donde la ciudadanía está altamente educada. Entonces, el problema de las democracias, por ejemplo, latinoamericanas, es que son más democracias formales, porque la ciudadanía no tiene un nivel de formación, de educación y de empoderamiento. Entonces, eso dificulta que llegue la información, eso dificulta muchas veces que la gente asimile determinados tipos de significados. Y claro, tenemos que también entender que la naturaleza de la economía en las sociedades latinoamericanas, por ejemplo, también dificulta muchas veces que se tomen determinadas acataciones o que se acepten determinados tipos de llamamientos del Estado. Tú ponías un ejemplo anterior, ¿no? Con aquella trabajadora sexual, ¿verdad? Si tú tienes, por ejemplo, una trabajadora sexual, o un individuo que vende cocos, o un frutero, o una trabajadora doméstica, que viven necesariamente de tener que salir de la calle a trabajar, pues muchas veces desafían lo que el Estado decida, no porque estén en rebeldía, ni porque no quieran acatar, es que no pueden, porque si tienen que decidir entre la probabilidad de morir por un virus y la certeza de morirse por no tener un salario comprar, pues se arriesgan a la probabilidad del virus. Y yo no creo que eso sea ser irracional. Están siendo racionales. Lo que pasa es que desde la perspectiva de un individuo de clase media es muy fácil tú condenar. Están siendo irracionales, no son salvajes o animales. No están siendo animales, están siendo racionales. Están midiendo
en función de cálculo de probabilidades, vamos a decirlo así, ¿verdad? No que ellos se sienten con un papelito a hacer el cálculo, ¿no? Pero están inconscientemente haciendo un cálculo de probabilidades, de decir, bueno, yo no tengo más riesgo de morirme de hambre quedándome aquí que de morirme por contagiarme por un virus fuera. Entonces, la decisión es obvia. Bien, excelente, doctor Leonardo Díaz, su participación. Recordamos que esta es una actividad de la Facultad de Humanidades, de la oficina de OCEPLANDI, de la Dirección de Investigación de la Facultad de Humanidades, que también dirige el doctor Leonardo Díaz, y la Escuela de Filosofía y el movimiento académico Generación Nova Università. Doctor Leonardo Díaz, excelente su participación, brillante, sin desperdicio, cada ponencia, cada idea, cada razonamiento sumamente interesante. Le agradecemos tanto a usted como también a Mariano Nina Sierra, que nos permite a través de la emisora Innovación Cristiana también transmitir en vivo porque nos facilitó su dominio.